Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Aquí estamos transmitiendo y hoy vamos a compartir ya el libro de los jueces. ¿Qué pasó con Efraín en el tiempo de los jueces? Pero vamos a adentrarnos otra vez en los tiempos de Josué, porque como ustedes saben, el tiempo de Josué pasó y después vinieron los tiempos de los jueces, porque el pueblo de Israel no expulsó a los amorreos, ni a los cananeos, ni al fereceo, no los expulsaron, los dejaron habitar ahí junto con ellos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó en esta historia que estamos leyendo de las tribus de Israel y sobre todo, en especial, estamos sobre la tribu de Efraín. Y vamos a leer jueces 1:29, pero vamos a leer siempre desde el contexto, desde el 22 que habla de la conquista de Betel por parte de José. La tribu de José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, una ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Tuvieron misericordia de él. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Entonces, amigos, se empezó a extender la conquista de los hijos de José, Manasés y de Efraín. Entonces, dice: tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en el Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Ellos no los arrojaron. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. No lo arrojó, amigos. Eh, Cuando Dios le daba al pueblo de Israel que conquistara la tierra, Él le dijo que arrojara a todas aquellas personas, porque esa tierra Él se las había dado por heredad. Son las promesas de Dios. Y miren, vamos a regresar a ver a Josué 17. Josué 17, 17, 11, 13. Tuvo Manasés también en Isaacar y en Aser y en Betseán y sus aldeas, y Ibleán y sus aldeas, y los moradores de Dor y sus aldeas, y los moradores de Endor y sus aldeas, y los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megid y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron, amigos, no lo arrojaron. Y tenemos que hablar de no lo arrojaron, no arrojaron. Hoy en día nosotros tenemos que arrojar de nuestra vida todo pecado, tenemos que arrojar todas las malas actitudes, como dice el apóstol Pablo: despójense de todo peso y pecado para que puedan caminar la carrera de la fe. Tenemos que arrojar, estamos aquí en la tierra y estamos habitando en medio de gente perversa, de la cual el amor de ellos como seres humanos se está enfriando.
el amor de muchos se enfriará. Y tenemos que tener cuidado porque estamos hablando del amor de los cristianos. Los cristianos se están enfriando. Muchos ya no leen la Biblia, muchos no oran, muchos viven su vida como cualquier persona. A veces no van a la iglesia. El tiempo de este tiempo tan difícil que se está viniendo de la apostasía en el cristiano, en los hermanos, es muy fuerte, amigos, porque se están metiendo muchas ideas, muchas cosas que no son de Dios, o sea, la idea del hombre y no la idea de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pero vamos a la iglesia y están diciendo que los propósitos de Dios en tu vida, y bien lo dicen, los propósitos de Dios en tu vida, no tus propósitos. Que Dios cumpla tus propósitos, no, que Dios cumpla su propósito en nosotros, no nuestros propósitos, nuestras ilusiones. Entonces, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir hablando acerca de arrojar. Ellos no lo arrojaron al cananeo, ni al eteo, ni al jebuseo, no lo arrojaron. Entonces los hicieron tributarios. Entonces se extendieron las conquistas de Manasés y de Efraín. Pero dice aquí, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac, ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en el Megido y sus aldeas. Dice, el cananeo persistía entonces en habitar en aquella tierra, la tierra de José y de Efraín. Tampoco, fíjense, entonces como eran dos tribus, la de José y la de Efraín, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Y esto lo vemos en Josué 16:10, cuando estaba la conquista de Israel acá en Josué 16:10. Acuérdense que era el territorio de Efraín y de Manasés. Dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. O sea, solamente los dejaron, paguen impuestos y quédense. Esta es una situación que vemos en el pueblo de Efraín, que no pudieron arrojar al cananeo, que después vinieron a hacer una piedra en el zapato y fue así, amigos, porque Dios lo permitió, porque quiso probar a su pueblo Israel para que su pueblo creciera en fe, que confiaran solo en Dios. Pero vamos a ver en el tiempo de los jueces que el pueblo de Israel no confió en Dios. Y vamos a ver el desenlace que va a tener todo Israel con la situación de por qué Dios permitía que fueran atribulados por los filisteos y por todos esos hombres. Y en tu vida hoy día viene, por ejemplo, no has arrojado el pecado de tu vida, entonces tu vida se llena de problemas, se llena de muchas cosas. Nosotros tenemos que arrojar de nuestra vida el pecado. No tenemos que, por ejemplo, pensaba, pagarle tributo a las cosas que no le agradan a Dios. Solamente puedo darle tributo a las cosas de Dios. Entonces, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados en todo momento, en todo tiempo, ser hombres de fe, tener fe como una semilla de mostaza, una pequeña fe, me decía mi maestra cuando me enseñaba el Evangelio, cuando cumplí 40 años. Y ahí yo empecé a conocer a Jesús a mis 40 años. Después de que llevaba 40 años de pecado, yo tuve que
que conquistar mi vida expulsando todas las cosas que no le agradan a Dios. Así es de que tienes que expulsar todas las cosas que son pecado en tu vida, que no le agradan a Dios, que no están bien como conductas, formas de vida, costumbres. Tienes que cambiar tu forma de ser. Entonces tenemos que aprender que tenemos una gran misión, y esa misión es predicar el Evangelio, el cual muchos, me cuento yo también, muchos ya no lo hacen, ni lo hacemos. No predicamos a veces el Evangelio, porque quizás ya le predicamos a todo mundo que pensamos, y esas personas ya nunca nos van a hacer caso. ¿Por qué? Porque la gente tiene arraigada su religión, y habitan en ellos las ideas de este mundo, las ideas de los cananeos, de los filisteos, las ideas de este mundo. Habitan en la persona costumbres babilónicas, costumbres que se practicaban en el tiempo antiguo, por eso Dios envió mandamientos que muchos de ellos eran prohibiciones. Dios prohíbe. Entonces todas esas cosas las tenemos que arrojar de nuestra vida. Y una de las cosas es que nosotros debemos estar en la misión de Dios, porque no solo envió el Señor 12 discípulos o 70 a predicar el Evangelio. Y vamos a leer, por ejemplo, Marcos, que habla de la misión de los 12 discípulos. Está también en Mateo 10, del 5 al 15, y en Lucas del 9, del 1 al 16. Y Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Nosotros tenemos autoridad, amigos. Lo que pasa es que a veces la fe que llevamos no es suficiente. Aunque digamos que tenemos fe, a veces nuestra fe no llega ni a una semilla de mostaza. Podemos declarar con nuestra boca que nuestra fe es mucha, pero amigos, nuestra confianza en Dios es bien frágil, porque a mucha gente no los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, porque después se anda yendo de la iglesia esa persona y tiene años. Se ofenden muy fácil, no saben perdonar, aunque a veces tienen que pedir perdón. Por eso hablaba de la imprudencia el otro día. Somos imprudentes. Entonces, Dios nos ha dado autoridad, amigos, y no somos nosotros capaces de usar esa gran autoridad que el Señor nos dio. Entonces Jesús les mandó que no llevaran nada para el camino. O sea, no lleves nada para el camino, sino solamente bordón. O sea, solamente, por ejemplo, tu túnica con tu cordoncito y ya, solamente, y con el mensaje. Entonces el Señor les dijo, no lleven ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. O sea, que no lleven nada. Dios los envió de una manera impresionante. Una vez un amigo me dijo cuando íbamos a las misiones, oye, ¿tú vas a las misiones? Sí. Dice, ¿y cuánto te pagan? Y dice, no me pagan nada. Yo voy porque me gusta y quiero predicar el Evangelio. Entonces, es un mandato. Entonces dijo, uy, yo pensé que te pagaban. No, y hay mucha gente que lo piensa así. Amigos, así no es. Entonces en Lucas 10, fíjense, vamos a leer lo que dice Lucas 10. Lucas 10, del 4 al 11. Entonces Jesús dice con sus palabras, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado,
y a nadie saluden por el camino. O sea, no se detengan a platicar. O sea, a lo que fueron enviados, vayan, la obra es directa. En cualquier casa donde entren, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa. Hoy en día no vas a posar en esa casa, te van a dejar pasar y muy amablemente. Entonces, si te invitan a comer, pues tú comes. Entonces aquí dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. O sea, no os paséis de casa en casa, no se pasen de casa en casa. Ahora aquí, ahora allá, ahora acá, como diciendo, ahora vamos a vivir aquí, ahora acá, acá nos dan nada de comer. No, o sea, vayan y prediquen. Si hay algún hombre de paz, si hay alguna persona de paz. Entonces, tenemos que aprender que la forma correcta de predicar a veces el evangelio es tan minuciosa, tan estricta, que por ejemplo cuando tú toques una puerta, tú debes decirle, la paz del Señor esté con vosotros, la paz del Señor, recibe la paz del Señor. Es una expresión que el Señor ordena. Fíjense, hablaba yo de los mandamientos de Deuteronomio, y hablaba de los mandamientos de Jesús. Y aquí Jesús está dando mandamiento. El mandamiento es que oremos, cuando nosotros examinamos los mensajes, que oremos por obreros, rogando al Señor para que envíe obreros a su mies, o sea, al campo. Y el otro mandamiento es id. ¿Y qué parte de esta palabra no entendemos? Que id de que vayas? Y porque el Señor los envía, nos da otra cosa, nos da autoridad, nos da poder. Y luego nos manda, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. O sea, les manda primeramente a ellos. Quiero llegar a una cosa, porque el Señor después, cuando les dice a sus discípulos, ¿recuerdan cuando les dije que vayan y predicaran y que no llevaran alforja, ni dinero, ni cinto, que no llevaran nada? Ellos dijeron, no, pues sí, recordamos, ahora es necesario, lleven alforja, lleven dinero, lleven, ¿por qué? Porque en el principio Dios lo hizo así para mostrarnos que tenemos que invertir en el reino de Dios, porque es un mandato, invierte en el reino de Dios. Aquí al principio había dicho esto el Señor. Luego vamos a ver esa parte, no la quería tocar, pero la toqué. En cualquier casa donde entren, está diciendo el Señor cómo es el trato. Primeramente digan, pase a esta casa. El Señor nos está diciendo cómo lleguemos a predicar a las casas. Entonces dice el Señor, y si hubiere allí algún hijo de paz, algún hijo, el que oye las palabras de Dios es de Dios, porque muchos no las oyen, esos no son de Dios, muchos te van a echar pleito y te van a decir que aquí tenemos nuestra religión, como si fuera en el tiempo pasado. Los filisteos creían en sus dioses y ellos tenían a Dagón y ellos le pedían y ellos confiaban en su Dios y ellos no creían en el Dios de Israel. Y cuando ellos vieron que el Dios de Israel tenía mandamientos, que lo tenía al pueblo para una forma para bendecirlos, porque Dios era el rey de Israel, entonces los demás pueblos decían, vamos a liberar a este pueblo de las leyes de su Dios, porque están muy oprimidos. Entonces, o sea, cosas así que se puede ver. Esto lo saqué de una historia de cómo la gente dice, quiero liberar a Israel de su Dios, como si fueran libertadores. Lo que pasa es que están en contra de Dios.
Entonces dice que posen en aquella misma casa. Eso era antes. Ahora solo vamos a ir a compartir el Evangelio 5 o 10 minutos y decirle a la gente que se arrepienta, si quiere. Si no entiende, pues no. Entonces, que no se la pasen comiendo y bebiendo de casa en casa. Y entonces dice el Señor, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. O sea, tú vas a ir a predicar y si te invitan a comer una sola vez y ya, tu salario fue un bocado de pan, porque para eso trabajamos y Dios tiene cuidado de nosotros. Ah, que no he comido, no importa, Dios siempre trae alimento. Y aquí les hablaba el Señor y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante, y sanen a los enfermos que en ella haya, que en esa ciudad haya. Sanen, es un mandamiento. Tenemos que ir a sanar a la gente, orar por sanidad. Y dice, y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Este es algo impresionante. Se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Si lo quieren obedecer. Si no lo quieren obedecer, pues no podemos forzar a nadie, amigos. Entonces, regresando a la misión de los 12, el Señor les había dicho que solamente calzaran sandalias y que no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. O sea, posen en ella, o sea, estén en ella. Hoy en día es predicar el Evangelio y cuando termines te puedes ir. Pues sales de ese lugar. Y si en algún lugar no los recibiesen ni los oyeren, salgan de allí. Si no te quieren oír, salte de ahí. No puedes forzar a la gente a oír a fuerzas el Evangelio. Dios no fuerza a nadie, como lo he dicho siempre. Dios quiere que sea de voluntad. Dios no va a forzar a nadie a entrar al cielo, amigos. La gente tiene que entender, y si quiere ir al cielo, tiene que ceder. Tiene que rendirse al Señor. Y si no quieren rendirse, amigos, no hay remedio. La angustia vendrá sobre aquellos. Y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. O sea, esta era una acción. Sacudan el polvo de sus pies. Esto es muy triste. Y Jesús dice, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, el que rechace el Evangelio, el Señor está diciendo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué lo digo esto? Porque miren, Dios, lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue en el pasado y fue destruida. Entonces, parece ser que aquellos hombres murieron. Pero aquí Jesús está diciendo, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra. Quiere decir que no están muertos, amigos, porque el alma no muere, están vivos, que para aquella ciudad o para aquella persona. Está hablando ya en un presente Jesús. Ahora estamos en este futuro, en el 2025. Entonces, si la persona rechaza el Evangelio, los que van a recibir el castigo de Sodoma y Gomorra será más tolerable que el castigo de las personas de hoy, porque para los dos Sodoma y Gomorra no vino el Evangelio, no vino Jesús. Jesús no estaba. Dios no nos había dado esa bendición tan grande que tenemos hoy. Por eso hoy es cada día más terrible será el castigo, porque si Jesús no hubiera venido, no tendríamos problema de nuestro pecado, pero
Jesús vino, amigos. Entonces, y saliendo o sea, Jesús los envió y saliendo de ahí con él, predicaban que los hombres se arrepintieran. ¿Por qué? Porque arrepentirse, amigo, es un mandamiento. ¿Usted obedece los mandamientos de Dios? Un mandamiento, arrepentirse. Entonces, vamos a leer Hechos 13:51. Miren, los gentiles, hoy en día, estamos hablando en el tiempo de Pablo, pero hoy en día estamos hablando de las personas de hoy también. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué es lo que dice aquí? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hay una orden del Señor, ese va a ser salvo, ese va a ser salvo. Porque Dios endurece los corazones también, amigos. Porque el Señor ve el desprecio que tiene la gente de su palabra. Por ejemplo, cuando fue Moisés con Faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo, y el Faraón se endureció. Dice, yo lo endureceré, porque el Faraón, lo voy a decir así, con palabras modernas, el Faraón es bien gacho. Es una persona odiosa, creída, sin escrúpulos, una persona así. Amigos, hay personas que tú vas y les predicas y de la misma manera ellos desprecian el evangelio. Entonces Dios los endurece, porque Dios no soporta a los menospreciadores. Entonces los gentiles, las personas, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, vean la acción de la obediencia, de ir y predicar, difundir la palabra de Dios. Pero los judíos, aquí ya hablaba, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hay gente que no va a querer oír y te va a expulsar. No, vete de aquí, sacúdete los pies. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron hasta Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo. O sea, tú tienes que gozarte. Si la gente no quiere oír la palabra del Señor, si no quiere obedecer la palabra del Señor, tú ya cumpliste. Entonces, tenemos que predicar este mandamiento, que los hombres se arrepientan. Y con la autoridad que Dios nos da, Dios nos da para sanar enfermos, dice. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí está otra parte que nosotros no hacemos: ungir con aceite a los enfermos. ¿Quiénes lo hacían? Los que eran enviados a predicar el evangelio. Porque estamos pensando, nunca, fíjense, a veces leemos la Biblia y no nos detenemos a ver este versículo. Jesús envió a sus discípulos, los envió para que tuvieran una experiencia con Dios en predicar el evangelio. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Por qué no funcionan a veces las cosas? Porque solo vamos a predicar, o sea, con miedo. Miren, Santiago 5:14. Hay algo que en mi corazón a veces crece, ese deseo y esa forma de pensar. Entonces, dice que Santiago está hablando, y para terminar voy a leérselos. Dice: sean pacientes y orar. Por tanto, hermanos,
tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. También tened también ustedes paciencia, o sea, sean pacientes y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y nosotros hablamos acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento está cerca, amigos. O sea, la venida del Señor. Va a venir Jesús en las nubes. Tenemos que distinguir. Porque si esperamos que hasta la venida del Señor, en su segunda venida, cuando Él pose sus pies en el monte de los olivos, amigos, estamos seguros de que cuando venga Jesús, será como el fin de los tiempos, será cuando todo terminó, se cumplió el tiempo. Entonces la tribulación va a durar 3 años y medio y la gran tribulación 3 años y medio. Entonces serían 7 años. Entonces si hoy en día dijéramos hasta la venida del Señor en su segunda venida, entonces faltarían 7 años y pasaríamos la tribulación y gran tribulación, pero no es así. Aquí hablamos de que hay esperanza en el regreso de Jesús por su pueblo, por la iglesia, por la novia, por la esposa de Cristo. Tengan ustedes paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como por ejemplo, dice, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo, y lo bendijo, le dio muchas cosas. Ahora imagínense, Dios nos ha prometido en sus promesas el reino de los cielos. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es muy difícil esto, amigo, porque a veces vamos a orar por los enfermos y ellos pues están graves y ellos mueren. Y a veces pienso que el Señor los levantó, se los llevó, los perdonó. Y es correcto, porque todo está en la voluntad de Dios. Quizá la gente no haga la profesión de fe cuando está enfermo, cuando tiene un dolor de cáncer, que le ponen morfina y está sufriendo. Y nosotros vamos y oramos y él no puede hablar. Entonces ahí interviene Dios con su poder y Dios se encarga. Nosotros nada más debemos de hacer lo que el Señor nos manda. Y lo hacemos y vemos que la gente muere. Y debemos de pensar que en la obra del Señor tiene poder. Entonces dice aquí que y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Vea la situación del enfermo. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y aprovecho este momento para decirle a muchos hermanos que predican doctrinas extrañas,
que enderecen su doctrina, que si están en un error, tienen que volver al camino del Señor. Todos nos podemos equivocar, como nos enseñaba el pastor. Todos nos podemos equivocar, pero amigos, cuando ves que uno dice una cosa y otro otra, algo anda mal. Porque siempre ha habido enseñanzas que no son correctas. ¿Por qué? Porque sacan una doctrina de un versículo y no es así. Hay que leer el contexto de ese versículo para saber de qué está hablando. Y aunque el contexto de un versículo está rodeado desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es la Biblia, es la palabra de Dios, está sustentado, respaldado por el mensaje de Dios para la humanidad. Así de que tenemos que hacer la voluntad del Señor. Damos gracias a Dios en esta mañana. Señor, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos mirar al cielo buscando tu presencia, mirando como al invisible, esperando tu regreso, Señor, porque pronto regresarás. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, ven pronto. Te esperamos, amado mío. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por favor, y bendice, Señor, a nuestros familiares, amigos. Concede el arrepentimiento, Señor. Ten misericordia de todas aquellas personas que viven sin fe, sin esperanza. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amigos, nos vemos en otro capítulo y aquí estaremos siempre mientras Dios nos dé licencia. Y si no, y si viene el Señor, pues mejor, porque estaremos en la presencia de Dios esperando ver todo lo glorioso allá en el tribunal de Cristo, y veremos muchas cosas, amigos. Aleluya. Cristo viene. Bendiciones.